Dice Hebreos capítulo número 11, versículo número 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos viendo un paralelismo entre Cristo y Moisés, entre Moisés y Cristo. Por supuesto, vamos a ver algunas cosas y por supuesto vamos a ver a quién escoges, a quién quieres seguir y qué es lo que Dios espera y quiere de ti. Oremos. Amado Señor, Dios Santo, gracias por la obra que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Y de la misma manera te pedimos hoy que tu mano poderosa esté puesta, Señor, en estas situaciones que están viviendo ahí en Ucrania y quizá otras naciones cercanas a Rusia. Toca los corazones de los rusos, toca los corazones de los ucranianos, toca los corazones de los españoles y de cada persona, Señor, porque hoy tu palabra debe correr y tocar y llegar a cada vida. Pedimos, Señor, que tu poder se manifieste en esta mañana, Señor, como solo tu Espíritu lo puede hacer. Que hable a nuestro ser, que transforme nuestra forma de pensar y de ser, para que te honremos y te glorifiquemos y sepamos y comprendamos que nuestra meta en esta vida es ser cada vez más como Cristo, Señor. Ese Señor lleno de amor, lleno de compasión, lleno de querer que cada alma deje entrar a Cristo en su vida y Él viva en cada uno de nosotros. Es el único que puede hacerlo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por cada hermano que está aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Amén. Hermanos, Hebreos 11, todas las historias que aparecen aquí en Hebreos 11 están en un contexto de dificultad, de pruebas, en un contexto de guerras, de desastres, de problemas familiares, problemas nacionales. Todas las historias que vemos aquí fueron personas que tuvieron que pasar momentos difíciles en su vida. Dios describe los mejores momentos de la historia de los que tuvieron fe en Él, en este capítulo 11. O sea, estas personas en sus malos y bajos momentos tuvieron fe en el Señor. Y cuando todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos fallamos, Él nunca falla a los que ponen toda su fe, toda su vida en Él. ¿En qué pusieron su fe cada uno de estos personajes que vemos aquí en Hebreos capítulo número 11? Pues pusieron su fe en las promesas del único que puede prometer y siempre cumple. ¿Cuántas personas vemos en este mundo que prometen? Los españoles tenemos personas en las que hemos puesto nuestra mente y nuestros ojos que prometen, pero no cumplen. Los de cualquier otra nación, y así constantemente estamos viendo, que no cumplen. Pero este sí, aquí ellos pusieron la fe en el único que puede prometer y siempre cumple. Pusieron su fe en aquel que no se ve, pero se sostuvieron como viendo al invisible. Y dicho sea de paso, e invencible también. Ellos no lo vieron,
pero lo creyeron. Hermanos, no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero creer a Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios es, lo que Dios significa, así, no es lo mismo. Estos creyeron a Dios totalmente. ¿Lo ha dicho? No lo pongo en duda. ¿Lo estoy pasando mal? Pongo mi fe en Él. Así es. Y en tercer lugar, cada uno de estos personajes, incluso estando en el Antiguo Testamento, tengo que remarcar que pusieron su fe en Cristo, quien es el cumplimiento de todas las promesas y el que nos hizo visible al único Dios verdadero. Todos estos tenían sus ojos puestos en Él que vendría, en Él que cumpliría, en Él que establecería, en Él que les daría, en Él que les perdonaría y les limpiaría. Todos pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Él es Jehová. Es igual al Padre, es igual al Espíritu Santo, es igual a la Santísima Trinidad, por supuesto. Dios dijo a Abraham, quiero bendecirte para que seas bendición. Y hoy a la iglesia Dios le está diciendo, ¿estáis viviendo momentos difíciles? ¿Estáis viviendo momentos de pandemia? ¿Estáis viviendo el mundo en guerra? Quiero bendecirte para que seas bendición. Hoy la iglesia tiene un mensaje que transmitir al mundo que parece que está maldito, pero la iglesia tiene la bendición que el mundo necesita para ser bendecido. Así es. En medio de todos estos tiempos tenemos que repartir a la gente que nos rodea la bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ellos necesitan y nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Recordar que hemos sido salvos para ser comisionados, para que lo mismo que hemos recibido lo comuniquemos a otros para que también ellos lo reciban. Así es. Así que hoy nos toca este personaje Moisés. Un personaje que llama mucho la atención, que me ha hecho pensar mucho. Vi muchas similitudes entre Moisés y el Señor Jesús. Me paré un momento a pensar y dije, bueno, Moisés, precisamente su nombre significa salvador de las aguas, pues fue guardado de morir por sus padres de la ira de Faraón. Pues tenemos al Señor Jesús, que fue guardado de morir por sus padres de la ira de Herodes. Vemos como también Herodes estuvo ahí intentando destruir al Señor Jesucristo. En cuanto a Faraón, esa genealogía que Dios tenía preservada. Vemos que Moisés creció en conocimiento, en instrucción, en sabiduría y crecía en poder, incluso. Y dice la palabra de Dios en Lucas 2:52 que el Señor Jesucristo creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Son similitudes, pero no exactitudes, con exactitud. Vemos realmente uno humanamente, otro vemos espiritualmente, por supuesto. Vemos que Moisés, como hijo de la hija de Faraón, era príncipe de Egipto. Pero el Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios, es el príncipe de paz. Es el príncipe de paz. Dice Isaías 9:6, y el principado sobre su hombro. Tenía José hermanos que le criticaban. Y tenemos en la historia varias veces, en Números 12, cómo criticaron a Aarón y María a Moisés.
Pero tenemos a Jesús también, que tenía hermanos que no creían en él. En Juan capítulo 7, versículos 3 al 5, y sus hermanos no creían en él. Porque Jesús tenía hermanos y hermanas, a propósito. No nos hagan creer lo que la Biblia dice que es, que creer otra cosa de lo que la Biblia dice. Moisés rehusó llamarse hijo de su madre adoptiva. De algo fuerte, pero es una realidad. ¿Sabéis que Jesús rehusó llamarse hijo espiritual de María? Porque era Dios. Y también incluso de sus hermanos. Él dijo que sus familiares son todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 12, del 46 al 50. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y vemos a Moisés probado en las cosas que este mundo ofrece. Todo lo que el mundo le puede atraer. La fama, la riqueza, el poder y ser reconocido. Sin embargo, Jesús fue tentado en todas esas áreas. Y él, en cada una de esas tres tentaciones, los deseos de la carne, tuvo hambre. Los deseos de los ojos, le mostró todos los reinos del mundo, el diablo. Y también la vanagloria de la vida, lo que es ser importante. Y le dice, échate abajo para que veas lo importante que eres, que tus ángeles van a venir a recogerte. El Señor Jesucristo una y otra vez contestó, escrito está. Es la palabra de Dios lo que es importante. Moisés es llamado a liberar a Israel. El Señor Jesucristo es llamado el libertador que salva a su pueblo. Ahí lo vemos en Mateo 1, 21. A través de Moisés comieron pan del cielo. Él pidió y les dio Dios maná. Pero Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Qué bueno ver la obra que él hizo. A través de Moisés bebieron agua de la roca. Pero Jesús es la roca que da agua viva. Qué bueno ver la obra que el Señor ha hecho. Y cuán inmensamente mayor es Jesús que Moisés. A través de Moisés les dio la ley. Pero Jesús vino para cumplir la ley. Y es el único que ha podido cumplir la ley. Él mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, para romper la ley, para quebrantar la ley. He venido para cumplirla. Totalmente. Moisés intercedió por el pueblo para que no los destruyese. Pero vemos que el Señor Jesucristo, Él se puso entre Dios y el mundo y dio su vida por cada uno de nosotros. Y Él se compadeció de la gente, porque los vio como ovejas sin pastor. Moisés fue comparativamente el hombre más manso de la tierra, hasta que llegó Jesús, el hombre más humilde de la historia, el que fue más humillado de todos los hombres que han existido en la tierra. El único que nunca había cometido ningún pecado, no había dicho ninguna mala palabra, no ha tenido ningún mal pensamiento y fue tratado como lo más bajo de este mundo. Eso se llama humildad y humillación. Moisés no entró en la tierra prometida. Sin embargo, el Señor Jesucristo conquistó. La ciudad celestial está preparada para cada uno de nosotros y nos da entrada a todos los que creemos y confiamos en Él. Por Cristo tenemos entrada a las promesas y tierra prometida de Dios.
para nosotros. Moisés fue sepultado por Dios. Es el único hombre en la Biblia que dice Dios lo sepultó. Sin embargo, al Señor Jesucristo, Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día, sin ver corrupción. Ahí tenemos. Qué bueno es ver la obra que el Señor hace y cómo estos dos personajes nos abren bastante para ver la obra de Dios. Así que quisiera hoy hablar de Moisés y de lo que él tuvo que hacer y terminar hablando de Moisés comparativamente en una situación similar. Moisés lideró en una época de transición en cuanto a los hebreos, los israelitas. Moisés tuvo que tomar a más de 1 millón de personas, de hebreos, que eran esclavizados por el imperio más grande de aquella época, los egipcios. Y de una manera sobrenatural y portentosa, Dios a través de Moisés los libera después de 10 plagas que caen sobre el pueblo egipcio, que los deja devastados realmente al resistirse y endurecerse el corazón de Faraón y de los egipcios. Así que la nación egipcia deja salir a los hebreos, salen de Egipto y ya uno puede pensando que lo peor ya ha quedado detrás. Pero Moisés descubre que lo peor es liberar a personas de la esclavitud que llevan en el corazón y mostrarles que han pasado de una vieja vida a una nueva vida. Y es sin duda una de las tareas que los pastores, y de una manera la palabra de Dios y espiritualmente principalmente tenemos, mostrar a personas que han sido esclavas del pecado y han sido liberadas por la sangre de Cristo, por el poder del Salvador, mostrarles que tienen que dejar la vieja vida y ahora dejar de ser esclavos del pecado, que ya no son esclavos, y ahora mostrarles que tienen una nueva vida en la que son libres para honrar y glorificar el nombre del Señor. Así que eso es peor incluso que enfrentar a todo un ejército de un imperio. Para Moisés fue más difícil. No sé los días, calculo que 10 días, puede haber sido 10 semanas, cada plaga una semana, no lo sé, pero poco tiempo. ¿Sabéis lo que le costó llegar a las puertas de la entrada de la tierra prometida, llevar Moisés liderando al pueblo hebreo hasta allí? Le costó 40 años. Es increíble. Un recorrido de 40 días por la obstinación del corazón, por la dureza de la mente y por constantemente ser rebelde, se transformó en 40 años. 40 años. Lo que Dios tiene para 40 días para ti, muchas veces nosotros lo alargamos a 40 años. Así es muchas veces nuestra manera de escuchar, aprender y aplicar la palabra de Dios. Por eso los hebreos, aunque eran libres, todavía tenían mentes de esclavos. Muchas veces cuando estaban avanzando hacia la tierra prometida, se paraban a pensar en lo que estaban dejando atrás. Hermanos, mientras pongas tu mente en lo que has dejado atrás, no podrás avanzar hacia lo nuevo que Dios tiene para ti. Dice Cristo, cualquiera que poniendo su mano en el arado echa la vista hacia atrás, no es digno de mí, no va a hacer el trabajo que le tengo puesto, ni lo va a hacer bien. Así fue. Estos hebreos, viendo la gracia de Dios, por su obstinación y por resistir, se convirtieron en como si fueran unos desgraciados en el desierto. Qué triste. Cuando podían haber entrado enseguida. El desierto, dice la palabra de Dios, el desierto reveló lo que había en su corazón.
Y ese es el problema, hermano. El problema está en el corazón. El problema no está en, es que mi pasado, es que mi familia, es que mi cultura, es que en la sociedad que vivo. El problema está en el corazón. Cuando el corazón no está dispuesto a decir, vacíalo, Señor, y lléname de ti solo. Es por eso que Dios dice que no va a morar en un corazón Cristo y Belial. No va a morar juntos el amor a Dios y el amor al mundo. No pueden morar juntos. Va a crear dicotomía y tensión y no funciona. Miremos hacia adelante y dejemos el pasado. Ya lo decía el profeta Isaías, en Isaías 43, 18, 19, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Daré aguas en el desierto para ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y alabanzas, mis alabanzas publicará. Es verdad. Cuando ponemos la mente en el Señor y bebemos del agua de la palabra de Dios, nos llenamos y comemos la carne de la palabra del Señor. Y eso es nuestro único alimento. Entonces, vemos el poder del Señor. Hermanos, quisiera hablaros hoy de Moisés. El domingo pasado prediqué por la mañana de Moisés, por la tarde también de Moisés, y en la tarde estuve viendo las cosas que en la vida de Moisés que aceptaron y las cosas que rechazó y que realmente significó poner su fe plenamente en el Señor. El domingo de la tarde no se grabó bien, por eso algunos que no vinieron no podéis verlo, pero estaba bastante, no porque estaba ahí puesto algunas de las cosas que vimos en Hebreos. Pero hoy quisiera llevaros a Números, a una etapa oscura de Moisés. Quisiera llevaros a Números capítulo 20 y quisiera hablaros de una etapa oscura de Moisés. Quizá la etapa más oscura de Moisés y ver algo que pasó ahí. Dice la palabra de Dios en Números capítulo número 20, la palabra de Dios describe a Moisés como el hombre más manso de la tierra. No quiero pensar en todos los demás, ni en mí mismo, estar en su misma situación. Pero aún así, era de carne y hueso. Y no era un hombre perfecto. Moisés ha sido el líder principal de las tres grandes religiones. Y esas tres grandes religiones han puesto sus ojos en Moisés y los han puesto como un ejemplo. Pero no es perfecto. El judaísmo tiene a Moisés como un gran líder. Los musulmanes tienen a Moisés como aquel que les guió y que les dio la ley de Dios. De hecho, el Corán tiene toda la Torá. Luego los cristianos también tienen a Moisés como aquel gran profeta. Pero mirad esta historia de Moisés. Dice Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, la hermana de Moisés. Allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hicisteis venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber.
Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: ¿oís ahora, rebeldes? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron aguas, muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. La palabra de Dios es perfecta y completa. Nadie puede añadirle ni quitarle. La palabra de Dios debe ser oída, atendida, comprendida y aplicada. Dios ve la situación. Es verdad, Moisés estaba sufriendo mucho. Acaba de enterrar a su hermana. Acaba de enterrar a un familiar querido y está sufriendo. Y además está siendo oprimido, está siendo realmente maltratado, y el pueblo se está ensoberbeciendo y rebelando, diciendo: ¿qué clase de líder eres tú? O líderes sois tú y tu hermano Aarón. El pueblo está increpando, está juzgando, criticando. Y Moisés está en una situación y hace lo correcto. Voy de rodillas delante de Dios. Y va ante la puerta del tabernáculo y ahí se inclina y ora a Dios, Dios. Y dice que la gloria de Jehová baja sobre él. En ese momento de tensión, en ese momento de ira, no es el tiempo de ojo por ojo y diente por diente. Si me gritas, te grito. No. Es el momento de decir: Señor, habla tú. Muéstrate tú. Manifiéstate tú. Y lo hace correcto. Y una vez que Dios te da las instrucciones, síguelas fielmente. Dios le dice a Moisés, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, escuchad, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué dice? Hablad a la peña. Hacía 40 años, Dios le había dicho, golpea la peña. Porque nada más que cruzaron el Mar Rojo, ya empezaron a entrar en el desierto, ya tuvieron sed. Y Dios les dijo, vale, golpea la peña una vez y saldrá agua y beberán. Y bebieron todos. Pero ahora 40 años después, Dios le dice, Moisés, ve delante del pueblo y habla a la peña. Muéstrale que tienes la autoridad, ese bastón, pero habla a la peña. Y dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Se beberá 1.000.000 de personas y supongo que por lo menos otro 1.000.000 de bestias más que tendrían. No digo las personas, los animales. ¿Te beberían también? Es que algunas personas son un poco, pero eso es.
Beberían también, todos. Son muchas aguas para 1 millón de personas, ¿eh? Si no, pregúntale a Aguas de Alicante cuánto agua tiene que mover para 280.000 o 300.000 que estamos aquí. Hasta 1 millón todavía le queda trabajo. 3 veces más de lo que estén haciendo aquí, por lo menos. Ahora, dejadme ya introduciros una verdad sublimemente importante. ¿Qué es la roca? ¿Qué significa la roca? ¿Por qué es tan importante para Dios la roca y la manera de tratar la roca? ¿Por qué la primera vez golpea la roca? ¿Por qué la segunda vez habla la roca? En 1 Corintios, capítulo número 10, versículo número 4, nos dice que está hablando de Israel que salió de Egipto y caminó por el desierto, y en el versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. ¿Cuántas veces Cristo tenía que ser golpeado para pagar la deuda de nuestros pecados? Una sola vez. Hebreos nos dice, un solo sacrificio, no más muerte, una sola muerte, la de la roca, Cristo, una sola vez. Cristo fue golpeado una vez. Ya ahora, Hijo de Dios, no vuelvas a crucificar al Señor Jesucristo, no vuelvas a golpear al Señor Jesucristo. Ahora habla con el Señor Jesucristo, ora al Señor Jesucristo y Él te va a bendecir y Él te va a cuidar. Moisés, esta figura, y no tenemos tiempo de irnos otra vez a Hebreos, es primordialmente importante que la comprenda mi pueblo. No hace falta más sacrificios. El cristiano no necesita sacrificar más corderos, no necesita volver a celebrar ninguna misa. La palabra misa significa sacrificio incruento, vamos a decirlo, sacrificio figurativo, pero no, ni figurativo ni nada, uno solo y no más, ninguno más. Así que Dios le dice a Moisés, Moisés, no me has santificado delante del pueblo. No has hecho lo correcto. 3 veces en la vida de Moisés, Moisés se airó. Tenía 40 años Moisés y dijo, yo voy a ser el líder de los hebreos y los voy a liberar. Y vio a un egipcio que maltrataba a un judío, a un hebreo. Y se acercó y cuando nadie le veía, lo golpeó y lo mató. Y lo enterró. Pero sabéis que los pecados no se pueden enterrar. Los pecados siempre salen. Y sabéis cada uno por experiencia propia que cuando uno peca, enterrar pecados es que no sé por qué, pero siempre salen. Hay que confesar, arrepentirse y que Cristo los limpie. No hay otra manera. Y Moisés tuvo que huir de Egipto. 40 años después, le vemos a él, o sea, parece que cada 40 años Moisés de alguna manera así cogía un enfado. Cada 40 años se enfadaba una vez. Pobrecito. Le dice Dios, sube al monte Sinaí, te voy a dar la ley de Dios. Y vas a subir allí y tú te voy a dar las tablas y el dedo de Dios va a escribir los 10 mandamientos y tú vas a tener los 10 mandamientos en las tablas que Dios te ha dado y que el dedo de Dios ha escrito, tablas únicas. Y dice la palabra de Dios que escucha ruido, que escucha murmullo, que escucha juerga, que escucha música, que escucha algo que era realmente rock del malo de lo que estaban viviendo porque estaban adorando imágenes. Y al bajar y verlo Moisés coge las tablas y las rompe en el suelo. Y se aira. Y Dios dice, no,
así no. 40 años después ocurre esto mismo. Dios le dice, habla a la roca, y él golpea. Pero no golpea una vez, ¡pah! No sale agua, no pasa nada, otra vez. Y entonces dice que Dios, por el pueblo, sale agua, porque quería saciar al pueblo. Porque la voluntad de Dios era bendecir, pero él lo ha hecho mal y Dios le dice, ven aparte, tengo que hablar contigo. Y tengo que decirte que así no me has santificado. La palabra santificar ahí, he estado estudiándolo y mirándolo, y dice, no me has representado a mí bien delante del pueblo. Hermanos, de una manera especial, lo que Dios le está diciendo, dice, el pueblo está conociéndome a mí a través de ti, y tú no me has representado bien. Hermanos, vosotros sois embajadores en el nombre de Cristo, y vosotros tenéis que representar bien a Cristo donde estáis. Y un servidor de una manera doblemente, por supuesto. Debemos de decir, Señor, contrólame. Señor, vive tú en mí. Señor, que te represente a ti bien delante del mundo que me rodea. El tiempo se va, pero algo muy bonito quiero llevaros rápidamente. Marcos capítulo número, un momentito, capítulo número 6. Marcos capítulo 6, y esto lo vamos a ver rápido. Creo que todos sabéis la historia de Jesús alimentando a los 5.000, ¿verdad? Eso sí que os suena. Es Marcos capítulo número 6. Marcos capítulo número 6. Y dice en el versículo 33. Marcos 6, 33. Dice así la palabra de Dios. Pero muchos los vieron ir. El Señor Jesús, vale, lo tengo que introducir, perdonad. El Señor Jesús ha estado con las multitudes, es básicamente después de un tiempo, después de haber estado predicando y les ha estado hablando y ve que realmente los discípulos están muy cansados, están agotados, han tenido un día muy largo desde muy temprano y entonces les dice, venid vosotros aparte, versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaba constantemente sirviendo, trabajando, haciendo la labor de discípulo en las enseñanzas y en tratar a las personas. Este tiene este problema, Pastor Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí estaban constantemente. Y entonces dice en el 33, se montaron en la barca, se iban en el mar de Galilea al otro extremo del mar, pero ellos dicen, pues nosotros vamos a correr y vamos a rodear el mar y llegar allí. Y dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y el Señor Jesús les dice, dadle vosotros de comer. A ver, una situación muy similar. ¿Sabéis lo que acaba de pasar justo en el principio del capítulo? Ahí en el versículo 14, 6, 14. Acaba de matar, de asesinar, de morir un familiar de Jesús, Juan el Bautista. Acaban de matarlo. Una situación un poco como Juan el Bautista era primo de Jesús, carnalmente. Entonces, de alguna manera dices, mira, Moisés, se había muerto su hermana, un familiar, Jesús también tiene la misma situación.
Moisés tiene la multitud que le está increpando, que le está exigiendo, y Jesús, los discípulos dicen, mira Jesús, tú nos has prometido un descanso, vamos a tener un descanso. Y Jesús mismo no estaría cansado. Él era el que estaba precisamente haciendo la enseñanza, haciéndolo todo. Bueno, vamos a descansar. Y de repente ve todas las multitudes ahí que vienen a él y le piden, tenemos hambre, ¿qué vamos a hacer? Discípulos, ¿veis un problema? Pues darle vosotros de comer. No le contestan. Pues que vayamos y compremos pan por 200 denarios de pan y les demos de comer. No sería ni suficiente. 200 denarios es el sueldo de una persona que tiene un sueldo normal, 1.200 euros, pues todo el año, coges el dinero todo el año y compras pan, 200 denarios, era más o menos. Aproximadamente, el sueldo de un día, un denario, pues 200 días se trabajan al año aproximadamente, ahí está. Dice, con 200 denarios no le haríamos suficiente para alimentar a estos 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¡Wow! ¿Qué hacemos? Y el Señor les dice, los mira y dice, tengo compasión de ellos, no quiero mandarlos. Y tú estás diciendo, a ver, Moisés, ¡rebeldes! ¿Os queréis que os dé de beber? Y Jesús dice, tengo compasión de ellos. Tienen una necesidad, es importante. ¿Pero qué tenéis para darles de comer? Y ellos dicen, contesta y dice, ¿cuántos panes tenéis? 5 panes y 2 peces. ¿Qué son 5 panes de cebada? Nada. ¿Qué son 2 peces? Nada. Pero en las manos del Señor. Pero si Dios los bendice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartiesen los 2 peces entre todos. O sea, la idea aquí es que ellos, los 12 discípulos, tienen ahí, dice, aquí están los 5 panes, aquí están los 2 peces, y el Señor Jesús ora al cielo. Dice, ahora repartid. Hermanos, no sé lo que tú tienes, no sé la cantidad de dones que te ha dado el Señor, pero el Señor dice, lo que tú tienes le pertenece a Él, úsalo para su honra y gloria. Pide la bendición del Señor y lo poco que tú tienes, bendecido por el Señor, será una bendición tremenda para los que te rodean. Así es. Dios quiere usarte. Y Él sabe perfectamente cómo hacerlo. Así que, y Él les dice, les está diciendo, recostarlos de 50 en 50, de 100 en 100 y repartid lo que tenéis, orando al cielo para que Dios lo bendiga. ¿Quieres servirme y servir a los demás? Entonces, santifícate, dice el Señor, y santifícame a mí delante de los demás. O sea, muéstrame a mí viviendo en tu vida al mundo que te rodea. Así es. Hermanos, el tiempo se ha ido, he tenido que pegar un pequeño salto, pero solamente te digo esto. Este debe ser nuestro compromiso con el Señor. Deja que Jesús te incomode para saciar la necesidad de otros. Moisés no quería ser incomodado y mira que había estado acomodando a el pueblo años y años y años. Pero Jesús dice, el que me quiere servir a mí tiene que estar dispuesto a escucharme a mí y dejarme a mí vivir en él. Deja que Jesús te incomode para saciar la necesidad de otros. Segundo, humíllate ante el Señor y ven a servir y a repartir las mesas. Y hablo espiritualmente, por supuesto. Esa manera de decir, Señor, tu palabra, debo de servir, debo de ser útil, debo de
venir a la iglesia, coger alimento y repartir alimento para las almas que me rodean y que me conocen. Hazte responsable. Los discípulos le dijeron, Señor, hay un problema, la gente tiene problemas, ¿qué hacemos? Y Jesús les dice, ¿habéis visto un problema? Pues entonces, dadle vosotros de comer. ¿Hay problemas en la Iglesia Bautista La Buena Nueva? ¿Los conoces? Entonces hazte responsable y sirve al Señor. Honra al Señor, que santifícate para el Señor y santifica al Señor en tu vida, para que otros vean a Cristo en ti. Y para terminar, no menosprecies lo que puedes hacer. Si con 5 panes y 2 peces, 5.000, como diría yo, 15.000 personas fueron bendecidas, y nosotros tenemos más de 5 panes y 2 peces. Las posibilidades que Dios nos da para bendecir a otros, vamos a pedir al Señor, Señor, oro a ti para que tú, viviendo en mí, puedas mostrarte al mundo que me rodea a mí, para que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Y no me va a incomodar ir al culto de la mañana, ir al culto de la tarde, ir el jueves, testificar a los hermanos. No, Señor, servirte a ti es más importante que cualquier otra cosa. Que le demos a Él toda la honra y toda la gloria. Vamos al Señor en oración. Amados